Ahí está. Sí, se ve. Se ve súper. Se ve el templo. El templo, sí. Recuerdan que en el versículo 14 habíamos visto que Jesús llegó a la mitad de la fiesta y subió al templo y enseñaba. Hemos compartido la semana pasada la dificultad que había para Jesús en confrontarse a esta situación a donde había un pueblo dividido entre la gente que acogía su enseñanza y la gente que directamente estaba en contra. Y había como un lugar contencioso en el templo, a pesar que es una fiesta de alegría normalmente, pero había muchas peleas entre los mismos judíos y por supuesto entre los que odiaban a Jesús y Jesús mismo. Así que en su prudencia, en su tiempo perfecto, él llegó a la mitad de la fiesta Sukkot, la fiesta del tabernáculo. Allí le puse una imagen del templo para ubicarnos un poco. ¿Quién sabe cuánto templo hubo y qué es la cronología de del templo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cuál es el primer templo, el segundo templo, el tercer templo? Podría ser como el altar que hizo Abraham, ¿o no? No, eso no se hablaba, no era un templo todavía, era hay la verdad que podríamos ir hasta Moisés hablando de la carpa del encuentro que estaba afuera del campamento en el Sinaí y en el desierto. Después vino el tabernáculo que fue construido en el desierto durante la peregrinación de 40 años. Y después de eso, ¿quién construyó el primer templo? Salomón, debemos hacer eso. Sí, Salomón, perfecto, sí. David tuvo la convicción de que el lugar del templo era el monte Morilla, el mismo lugar a donde Abraham había querido sacrificar a su hijo Isaac, pero que Dios había prohibido del cordero. Y en ese mismo lugar, David compró el terreno arriba del monte Morilla, lo que hemos explicado la semana pasada, y en ese lugar David dio como indicación a Salomón que ahí iba a estar la construcción del templo, y Salomón, su hijo, lo construyó. David no pudo construir el templo porque era un hombre de guerra con mucha sangre en las manos y Dios no le permitió construir el templo, y eso fue el primer templo. ¿Y qué pasó con este templo? ¿Tienen una idea de lo que pasó con el primer templo? Porque hubo un segundo o un tercero, no sé. ¿Qué pasó con el primer templo? ¿Lo destruyeron? Sí, exactamente. ¿Cuándo? ¿Quién lo destruyó? ¿Qué pasó para que se destruyeron? La verdad que no sé si el tema de cuando entraron los Nabucodonosor, o no sé si fue ya habían destruido algo. No, ahí justamente cuando vinieron a deportarlos a Babilonia, ahí lo destruyeron, porque habían resistido al imperio babilónico y no se sometían, y ahí vinieron y arrasaron con tutti. Y después se construyó un segundo templo. ¿Quién lo construyó? ¿Cómo fue todo eso? ¿Abajo? No. ¿Así? Sí. El segundo templo se construyó, ¿no? ¿Cómo? ¿Nehemías? Sí, el tiempo de Nehemías, exactamente. Cuando regresaron Nehemías de Babilonia, ahí se empezó a construir el segundo templo. Y ese templo es el segundo, pero es el mismo templo que eso. Y eso se llama el templo de Herodes. Es muy raro eso y no mucha gente lo tiene claro. Que el templo que Nehemías y la gente con Esdras habían construido de nuevo fue renovado y agrandado por Herodes, que era... ¿Cómo? Herodes. Yo no veo acento, así que no sé. Herodes. Por Herodes. Y él lo agrandó y lo renovó.
Y eso, la situación como está el centro, porque el templo es más grande que eso lo vamos a ver. Aquí donde hay el patio de las mujeres, del cual se habló muchas veces. Aquí es el patio de los levitas, a donde se hacían los sacrificios, a donde había las mesas, el lugar donde había el espejo, donde había el agua, donde se lavaba, se purificaba. Ahí hay las puertas, la puerta del agua, la puerta del primogénito, la puerta de la leña. Y todo este lugar es un lugar donde estaba externo, donde la gente podía llevar su sacrificio. Pero dentro del templo mismo ya no entraba nadie, solamente los levitas. En la primera parte entraban los levitas, el lugar santísimo, el lugar santo. Y después de eso hay una cortina que se abre al lugar santísimo, a donde solamente entraba una vez al año el levita que estaba designado para eso. Lo que hizo Zacarías, entró allá en ese lugar, para dejar los perfumes de Zacarías, en el lugar santo, no el lugar santísimo. El lugar santísimo entraba una vez solamente al año para dejar para buscar el perdón del pueblo y llevar el pecado del pueblo. En aquel momento de Salomón había el arca de la alianza que estaba ahí, en el primer templo. Pero esta arca se perdió cuando destruyeron el templo lo babilónico. Y ahí después, según algunas fuentes, no regresó nunca a Jerusalén. Otros dicen que sí, que se perdió después, pero ahí el gran misterio. Y nos vamos a ver, ¿cómo se llama esta película esta película de aventura ahí con Indiana Jones para saber dónde está? No se sabe dónde está esta arca. A lo mejor va a aparecer un día. Un arqueólogo lo va a encontrar en algún lugar, pero todavía no se sabe. Pero eso estaba en el lugar santísimo, detrás de la cortina, la misma cortina que se rajó de arriba hacia abajo cuando Jesús murió en la cruz. Aquí vemos entonces, esta parte es la parte central del templo, la parte donde los judíos iban. Pero hay una parte más grande, ahí se ve el templo con otra perspectiva, un poquito más romana, como lo hicieron aquí, pero bueno, no importa. Lo que es importante es que aquí vemos el patio de los gentiles, que está afuera. De hecho, la primera imagen aquí se dice patio de los gentiles. Patio de los gentiles, a donde hay los pórticos de Salomón, a donde Jesús enseñaba la mayoría de las veces. Y detrás de este lugar, recuerdan que el templo mira al este, al oriente, hacia la parte oriente. Y detrás de eso hay el muro occidental del poniente. Y aquí el muro occidental, lo que se conoció ahora, que todavía existe este muro occidental, que se llama el muro de los lamentos, a donde los judíos van a orar ahora. El único pedazo del templo que queda es el muro que estaba detrás del lugar santísimo, que está detrás allá arriba, al nivel del poniente. Eso un poquito para ubicarse en lo que es el templo. Este templo de Herodes fue renovado antes de Jesús. Empezó la renovación como 30 años antes de Cristo. Y fue terminado la renovación como en los años 60-64, pero fue destruido después de la revolta de los macabeos, y ahí lo destruyeron en el año 70, así que duró nada. Después de la inauguración duró 4 años o 6 años máximo. Eso fue toda la historia del templo. Y ahora no hay templo. En este mismo lugar, aquí se ve el domo de la roca, que es el lugar donde los musulmanes dicen que ahí la roca es la roca donde Abraham habría sacrificado a Ismael, porque ellos pretenden que es Ismael, no Isaac, porque ellos son descendientes árabes de Ismael. Pero bueno,
Total, ahora en el mismo lugar es una explanada con algunas mezquitas y este domo de la roca, que no es una mezquita en sí, es un lugar santo de los árabes, de los musulmanes, pero no una mezquita en sí. Y aquí vemos el lugar de los hombres, de las mujeres, que son separados. Y eso, este puentecito, el Mughrabi Bridge, es un puente que se hizo en los años 2000 para que los turistas no musulmanes puedan entrar en la explanada del templo, de la mezquita allá arriba, porque no le permiten entrar por la hora donde está el lugar donde está la mezquita de ellos. Y vi por qué está cerrado todo eso, cómo es como un túnel. Sí, si quieres, sí. Si notan que el pasillo esa subidita, está con techo y cerrado, en realidad. Lo que pasa es que eso se usaba, los musulmanes lo usaban en la época de las intifadas, los usaban para tirarle piedras a los judíos desde que arriba. Estaban abajo, para tirarle eso. Sí, pues. Y es este Mughrabi Bridge quiere decir el puente de los norteafricanos, los magrebinos, que son, porque aquí es la puerta de lo marroquí, que dicen los árabes. Así que eso es un poquito la historia del templo, para que lo tengan un poquito claro de qué estamos hablando. Estamos ahí en el segundo templo, renovado por Herodes. Herodes. Eso. Ahí. ¿Algunos de ustedes vieron la película que le mandé sobre Sukkot? ¿O nadie? ¿Alguien tiene un comentario sobre eso? Yo sé que Ruth la vio. No sé quién más. ¿Qué encontraste en esta película, Ruth? ¿Algo interesante? Sí, más que la ramada que hacían llamó la atención otras cosas. Pero, ¿qué es eso? Cuéntanos, po. Como, ¿no? de lo religiosos que eran cuando, sobre todo de eso. Yo no tenía idea cómo era la ramada, de verdad. Y con lo religiosos que eran, y también una cosa que aprendí de ahí fue cómo ellos confiaban en algo, en ese limón. Eso me llamó mucho la atención, que era algo como sagrado para ellos. El famoso limón. Sí. Pero es más, la verdad que es como, me quedé como para verla de nuevo, para entenderla un poco más. Eso. ¿Alguien más tuvo tiempo de ver la película? Pero parece que no. Rita está escribiendo en el chat. ¿Ah, sí? Que no lo veo en el chat. ¿Dónde está el WhatsApp? Dice la azúcar, me llamó la atención. Y como eran agradecidos cuando hubo un milagro. Y lo del fruto también. No pude verla completa porque no descargaba bien. Pero dice que le llamó la atención la azúcar. La azúcar, sí. El limón. No, la azúcar, no. La azúcar son las cabañas. Sí, el limón se llama no sé cómo se llama esta cuestión. Que es muy especial. Bueno, la película es divertida porque es la historia del famoso limón. Eso. Vamos a seguir con el versículo 15 a 22. Voy a preguntar a Manuela de lo que no lea todo el pasaje para que tengamos un poquito el contexto. Ya. Bueno, 14. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Ese es el 14. Sí, Entonces los judíos se asombraban diciendo: ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Por tanto Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad,
conocerás si mi doctrina proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y en él no hay injusticia. ¿No os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué buscáis a matarme? La multitud respondió: Demonio tienes, ¿quién busca matarte? Jesús respondió y les dijo: Una sola obra hice y todos os asombráis. Por esto Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, o sea, de los ancestros. Y en sábado circuncidáis al hombre. Si el hombre recibe la circuncisión en sábado, a fin de que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado sané a un hombre por completo? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Gracias, Manu. Vamos por porción, porque la verdad que el pasaje es bastante largo. Vamos a ver hasta dónde llegamos, pero vamos a empezar por versículos 15 y 16. Entonces los judíos se asombraban diciendo: ¿Cómo sabe este de letra sin haber estudiado? Una buena pregunta. ¿Quién era Jesús en esencia? ¿Quién era? Ustedes lo vieron bien claro en Juan 1. ¿Quién era Jesús? ¿Alguien tiene una respuesta? En su esencia misma. La palabra. Sí, la palabra. ¿Cómo que no va a ser? El logos, sí, exactamente, Daniel. El logos, la palabra misma. ¿Cómo que él no va a conocer doctrina? No va a saber. Él estaba enseñando y la gente se asombraba en el versículo 14. Asombrado, diciendo: ¿cómo sabe de letra sin haber estudiado? ¿Cómo va a estudiar el que creó la letra, las lenguas? Las letras que ellos ¿estudian qué? Sobre quién es Dios. Él es Dios. ¿Cómo va a conocerse a sí mismo? Es como paradojal, sabiendo que Jesús es Dios. Y ahí se entiende que todavía no tienen muy claro quién es Él. Recuerdan que en el capítulo 6 los discípulos reconocieron que tú tienes palabra de vida, que lo reconocen como Mesías. Pero aquí estamos en un ámbito muy diferente, a donde la gente no tiene claro si es simplemente un profeta, si es de dónde viene, que mono pinta, no está muy claro para nada. Y aquí me llamó la atención eso, como que no se dan cuenta de la verdad de quién tienen frente a ellos. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre común y un cristiano? ¿Alguien me podría decir, aparte de que un hombre común no es salvado y un cristiano es salvado, ¿qué más tenemos nosotros? Tenemos el Espíritu Santo. Exactamente, sí. Tenemos otra cosa. Tenemos la presencia de Dios en nosotros. Del Dios que es parte de la Trinidad, de la cual es Jesús. El Espíritu Santo, que también conoce todas las cosas, de la cual Jesús nos dice: cuando vendrá el Consolador, Él lo enseñará, lo recordará todas las cosas que os he dicho. Él es parte de quién es Dios, y el Espíritu Santo dentro de nosotros nos puede conducir a la sabiduría. Aquí vemos en Hechos 4:13. Dice: al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Ahí en Juan 7:15 se asombraban y ahí se maravillan. La misma idea.
se dan cuenta que hay algo más. Y también se puede ver en Hechos 2, en Pentecostés, cuando empiezan a hablar los idiomas de cada presentes que venían a la fiesta de Shavuot, de Pentecostés. Ahí se dan cuenta que hay algo más, que algunos dicen que son borrachos y otros dicen, pero ¿cómo son borrachos? Digo, lo escucho en mi lengua materna y lo entiendo. Hay algo que pasa. La presencia del Espíritu Santo en ellos es clara. Y es la presencia de Dios en ellos que le da una capacidad más allá de la capacidad humana. A mí subrayé esa parte. Y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y yo creo que es clave para nuestra vida. Si hay algo que quiero subrayar, ponerse en negrilla y decir fuerte en este estudio, es esa palabra. Ellos habían estado con Jesús. En la medida que estamos con Jesús, en la medida que pasamos tiempo con Jesús, en la medida que miramos a Jesús, que buscamos la gloria de Dios y no nuestra propia gloria, como vamos a ver más adelante, en esta medida podemos tener una sabiduría, una capacidad para vivir nuestra vida de manera digna. Caminar en un camino a donde no hay injusticia en nosotros, si estamos con Jesús, si buscamos a Jesús, si estamos concentrados en Él. Y eso es un diario vivir que tenemos que incluir en nuestra vida. A veces podemos pasar un día completo y ni siquiera pensamos en Él. No sé si le pasa a usted. A mí me ha pasado, estoy trabajando, tengo cuestiones, y como que Jesús se hace ausente. Está presente porque está en todas partes y está conmigo porque Él prometió que siempre estará conmigo, pero yo no estoy con Él. Yo no estoy con Él. Estoy en otra cosa. Y a veces uno se manda unas embarradas tremendas y uno recuerda, pucha, pero me he olvidado del parámetro Dios, de la realidad de Jesús en mi vida, en todo aspecto de mi vida. Y aquí tenemos que tenerlo claro. Nuestra capacidad, nuestra preparación, nuestra inteligencia espiritual viene de nuestro tiempo pasando con Jesús. No es porque no hemos una vez recibido el Espíritu Santo, no es de nuestra conversión, que vamos a tener la plenitud del Espíritu Santo, vamos a ser espiritual en cada rato. No necesitamos renovar la plenitud del Espíritu Santo nosotros día a día. Y eso pasa cuando estamos con Jesús. Vemos un testimonio también de Amos, que quiero encontrar, me lo encontré bien lindo. Eso cuando Ananías, el sacerdote de Betel, fue a decir a Jeroboam, el rey de Israel, hay que matar a Amos porque está menospreciando tu reino, está hablando mal de ti, te está acusando. Y ahí lo que cuenta, lo que contesta Amos a las acusaciones. Ya. Amos 7:14. Entonces respondió Amos y dijo a Amasía: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y cogedor de cabrahigos. Y Jehová me tomó detrás el ganado y díjome Jehová: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Aquí es un versículo a la medida para Daniel. Nuestro boyero del lago Ranco, que vive con su ganado, detrás de su ganado. Hay una unción que puede llegar a cualquier persona, y ahí vemos un boyero, una persona que trabaja con los ganados, ahí que habla de parte de Jehová. Vamos a seguir, porque este pasaje es bien compacto en su pensamiento, como que da vuelta a la misma idea. Versículos 17 y 18. Si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá si mi doctrina proviene de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero,
y en Él no hay injusticia. Si alguien quiere, desea, está con el proyecto de hacer mi voluntad, él conocerá si mi doctrina proviene de Dios. Ese desear de hacer su voluntad, de desear de obedecer, este corazón dispuesto, abre puerta al discernimiento. Eso es lo que dice este versículo. Y ves que puse un 1 y un 2. Primeramente hay un deseo para mirar hacia Dios, para decir, Señor, condúceme, yo necesito tu mano, y necesito conocer tu voluntad, y yo quiero hacer tu voluntad. Y ahí Dios abre las puertas de las ventanas y nos da el conocimiento necesario para entender su palabra, su doctrina, para entrar en el camino que Él abre sobre nosotros. Hemos leído en el capítulo precedente, en Juan 5:30. No puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Y aquí vemos Jesús, lo que oye, lo que juzga, lo que habla, es justo, porque no busca hacer su voluntad. El mismo Jesús estaba en la misma situación. Hacer la voluntad del Padre lo conocía a tener un juicio justo. Y él oía del Padre. Su misma postura de desear hacer la voluntad del Padre le abría la capacidad de juzgar de manera justa. Lo que dice aquí. Para nosotros es la misma cosa. Tenemos que entender eso. Hemos oído, también nos enseñó Cristian en Juan 5, que tenemos que creer para entender. De tener la postura de abrirnos hacia la verdad bíblica para entenderla de manera completa. Había una postura y Cristiano nos explicaba que los judíos no creían en Jesús. No creían porque tampoco había creído en los profetas y en Moisés. No lo practicaba. Y vamos a ver la misma cosa aquí. Que el enceguecimiento viene porque no creían. Entonces no podía entrar en la próxima etapa. Si uno no cree que Dios existe, no va a poder entender a Jesús. Jesús va a ser otro, un profesor, un ejemplo, un ser místico entre Buda, Mahomet y Jesús. Aquí va a estar y Hare Krishna, y ahí va a estar uno más que entre otros, porque no hay la base para recibir la revelación de quién es Él realmente, porque no hay una fe en la fundación. Y lo que faltaba a los judíos es eso, que tenían mucha mística, cosas que hacer y obras y reglas de vida que ellos hacían para tratar de contentar a esta imagen de Dios que tenían, pero no tenían conocimiento profundo y una fe en el carácter de Dios. Entonces no reconocieron a Jesús cuando vino, que no había esta base. Sí. Manuela, ¿tiene un comentario? Sí, un comentario con respecto a lo que pasa en el día de hoy. Que es cierto que como estamos en los tiempos del fin, estamos en el periodo también de la iglesia apóstata, de esa iglesia que justamente no reconoce la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque en el fondo no está interesada en hacer su voluntad. Les basta, como tienen una vida más o menos tranquila, suficiente plata para vivir, buenas relaciones en la iglesia, no se preocupan de lo que decía Filipe al principio. Lo que importa es estar con Cristo, y al estar con Cristo Él nos va a poner en situaciones en que tengamos que poner en práctica su palabra. Y en el día de hoy eso es más que
más que hace unos años atrás, mucho más que hace unos años atrás. Estamos en momentos que se están poniendo cada vez más difíciles, en que es indispensable desear hacer su voluntad. El problema es que, bueno, cuando llegue el anticristo, va a decir, bueno, se ponen el chip en la mano y se pone en la frente, si no, no pueden comprar, no pueden vender, no pueden hacer nada. ¿Y qué va a hacer la gente? ¿Qué va a hacer la gente? ¿Cómo va a discernir que eso no es correcto? ¿Cómo no pueden discernir puesto que no querían hacer su voluntad? No tiene la fundación. Y vamos camino hacia esa dirección. En este momento está el camino, estamos entrando en la parte flaquita del embudo. Sí, vamos a seguir con la realidad del hombre, que somos nosotros sin Dios, sin pasar tiempo con Cristo, sin estar realmente en una relación con Él de manera estrecha. Y ahí vamos a ver en esos versículos de 2 de Corintios 3 como una aplicación de lo que Jesús está diciendo en el templo. 2 Corintios 3:5. No que seamos suficientes en nosotros mismos como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras sobre piedras, vino con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se había de desvanecer, ¿cómo no será con mayor gloria el ministerio del Espíritu? Ahí vemos la situación nuestra, que nuestra sabiduría no es suficiente, no que seamos suficientes en nosotros mismos. En nosotros mismos no tenemos capacidad. Nuestra capacidad proviene de Dios, proviene de Él. No es que somos colaboradores por nuestra propia capacidad humana a la obra de Dios. Nuestra capacidad viene de Dios. Fuimos hechos ministros no de la letra, pero del Espíritu. Y aquí es bien interesante esta manera de exponer la cosa, porque aquí también vemos esta letra que vino con gloria. Eso fue fuerte. Moisés no se podía mirar su rostro. ¿Por qué? Porque él había pasado tiempo con Dios. Él estaba en la carpa del encuentro. Cuando salía de su tiempo con Dios, su rostro estaba iluminado, como blanco. Tenía que ponerse un velo sobre la cara, porque había pasado tiempo con Dios. Pero a pesar de eso, los 10 mandamientos, la tabla de la ley grabado en piedra, de la cual habla aquí, pero es una manera de hablar de la ley completa, de Deuteronomios. Esta ley que es perfecta, como dice Pablo en Romanos 7, una ley perfecta, pero ¿para qué sirve la ley? ¿Cuál es el papel de la ley? ¿Cuál fue el pensar de Dios en dar la ley? Y ahí en Romanos 7 lo explica súper bien. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál fue el papel, la meta que Dios usó por poner la ley, dio la ley mosaica? ¿Cuál era la idea detrás de eso? El objetivo, sí, la palabra es objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Tienen algunas ideas de cuál es el objetivo bíblicamente? Io penso come collocare un marco. Sì,
Dios ya sabía que nadie puede cumplir la ley, pero colocar así un marco y sabiendo que Jesús al final él lo va a cumplir. Sí, sí, muy bien, Daniel. Otra idea de sobre cuál era la meta, que ahí Daniel dio una vuelta bien completa, ya habló de la ley y al tiro con Jesús. Y aquí está, en la respuesta de Daniel hay casi todo, pero hay otro aspecto que me gustaría escuchar. El aspecto pedagogía. Es como cuando uno está en el colegio y le enseñan un montón de cuestiones. Los niños tienen que aprender esas cuestiones. Yo ya me veo en mis clases de alemán. Me dan unos cursos de alemán. Yo no cachaba ni una. Y salía de ahí con la idea de que me era imposible hablar alemán. Y estudié no sé cuántos años alemán y no podía hablar alemán. Para mí la ley es un poco eso, pero es una pedagogía que yo tengo que conocer. Tengo que conocerla. El Señor quiere que yo la conozca y sepa que no puedo cumplirla, como decía Daniel. De hecho, el Nuevo Testamento nos enseña, Pablo nos dice que la ley fue un pedagogo, ¿cómo se dice? Pedagogo para conducirnos a Cristo, para confrontarnos a nuestra imposibilidad de la cual habló Daniel. ¿Otra idea? Yo tengo una idea que se relaciona bastante con justamente lo que le falta a los judíos en este momento, es conocer a Dios, conocer su carácter, para reconocer, al final reconocer a Jesús. Porque la ley para nosotros, más que todo, es saber qué le gusta a Dios y qué no le gusta. Se presenta como siendo el Dios todopoderoso con su soberanía, y la palabra nos habla de eso de manera muy clara, y toda la experiencia de los israelíes nos habla de eso, pero la ley en sí misma nos habla de su carácter, de quién es Él. No es una ley que se dirige simplemente a ser aplicada. Eso sí, se esperaba que los judíos trataran de explicarla para darse cuenta que tenían que ir a cada rato del templo para sacrificar una paloma, un cordero, un buey, para ser perdonado de su incapacidad de cumplirla, y que al final iba a venir el sacrificio perfecto que es Jesús. Por supuesto que hay este aspecto del cual hablaba Daniel, pero también simplemente saber, oiga, no me gusta que hablan con los muertos, no me gusta que ven astrólogos, no me gusta que trabajan el día sábado, porque es un día que quiero que sea consagrado a mí, porque necesitan pasar tiempo conmigo y yo con ustedes. Podemos pasar por todos los aspectos de la ley, los 10 mandamientos para empezar, a donde cada mandamiento nos expone algo del carácter de Dios, de quién es Él y qué le gusta y qué odia. Y ahí es interesante para nosotros. Mucha gente, cristianos, ¿cómo desechan el Antiguo Testamento siendo una letra, como dice aquí en ese versículo, que envejeció, que ya no tiene su vigencia? Pero sí envejeció en relación con la justicia nuestra, porque no somos justificados por el sacrificio del templo, y de hecho no hay templo ahora. Pero eso sí, sigue vigente para presentarnos a quién es Dios, y su santidad, y su potencia, su poder, su omnipresencia, su omnisciencia. Todos los aspectos de su carácter se han revelado más que todo en el Antiguo Testamento.
Jesús nos viene a hablar, a presentarnos el Padre, a hacernos conocer el Padre de manera personal a través de la comunión, porque podemos acceder al trono de la gracia, podemos tener una relación personal con Él. Lo que en el Antiguo Testamento no había en la relación de los judíos junto con Dios. Había oraciones que eran más bien formales. Pero no había esta comunión espiritual que tenemos nosotros como cristianos. Pero más allá de Jesús, el Antiguo Testamento nos presenta quién es Dios. Y eso es muy importante. Y la santidad de Dios. La santidad de Dios, sí, hablé de eso, sí. Ahí muchas veces he escuchado eso. De hecho, una vez en una iglesia divina, cuando hemos hablado con ella, hemos compartido que habíamos estudiado teología, nos miró y dije, que los teólogos no saben nada, que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y ahí nos mandó a freír mono. Y le pregunto eso, ¿por qué la letra mata y el espíritu vivifica? ¿Significa eso que no tenemos que estudiar? Una gran pregunta. ¿Vamos a ser todos como Pedro y Juan? Ahí en el templo, que solamente tenemos sabiduría de Dios, no necesitamos estudiar. Entonces, ¿por qué Pablo nos escribió esta carta? ¿Por qué los evangelistas escribieron el Evangelio? ¿Por qué tenemos todavía el Antiguo Testamento? ¿Tenemos que estudiar o no? Ahí puse un cuadrito con algunos versículos. ¿Me puede leer el cuadrito abajo? ¿Cuál? Es donde hay la flecha. Un momentito. Aquí, ¿cuál? Donde dice 1 Pedro 3:15. 1 Pedro 3:15b. Estad siempre listos para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Sigue. 2 Timoteo. Sí. 2 Timoteo 4:2. Predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Y 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Ahí vemos versículos claros, que son tanto de Pedro como de Pablo a Timoteo, que nos habla de la necesidad de tener una base, una fundación. Lo que justamente le faltaba a los judíos, una fundación de fe establecida. Y esta fe establecida se establece en la palabra. Toda palabra es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza. Predica la palabra. No vamos a predicar solamente la inspiración que vamos a tener hoy día de lo que Dios nos inspira. De hecho, Juan y Pedro, cuando predicaron, cuando se defendieron frente a los sacerdotes que lo habían encerrado, si quieren una respuesta que vemos en Hechos 4, ¿qué hablaron? Hablaron sobre la realidad de la palabra, hablaron sobre la realidad del Antiguo Testamento, de la historia del pueblo de Israel. No estaban simplemente ellos inspirados en el aire, no inventaron cosas que les llegó de manera etéreas, así de arriba, sin tener la base del conocimiento de quién era Jesús, de su enseñanza y también de su cultura judía. Es interesante de ver cómo algunos evangélicos no desprecian el estudiar. Y eso es una falta grave, una tara en el mundo evangélico. De no ir al fondo, solamente escuchar lo que se dice desde el púlpito, y no ir como los cristianos de Berea, ir a escudriñar para ver si es verdad. Ayer vi una cosa en internet que un supuesto apóstol argentino que decía que Simón el Mago, que quiso comprar el poder de Dios a Pedro y a los discípulos, porque habían visto que habían hecho milagros, que él tenía toda la razón.
que Pedro era el chiflado, porque Pedro se había equivocado después en Galatas y que Pablo lo había reprendido, pero que Simón tenía toda la razón, que la cosa se cumpla. Y ahí fue a buscar versículos de proverbios, de cosas así, y de deuteronomios, pero totalmente afuera del contexto. Y no había un entendimiento del carácter de Dios. Y si no estamos conocedores de la palabra, si no pasamos tiempo con ella y con Jesús en la luz del Espíritu Santo, en el deseo de obedecer, no vamos a llegar solamente a errores. Necesitamos una fundación. Y es muy importante eso. El camino de Maús. Me hace pensar en el camino de Maús cuando Jesús encuentra a los dos discípulos que se iban de Jerusalén. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Fue hablarles de Él a través de toda la escritura. O sea, si para Jesús fue importante recordarles todo eso para que después pudieran reconocerlo, pucha, con mayor razón para nosotros. Sí, Sí, pues importantísimo. Igual Felipe con el eunuco etiopios, que leía Isaías 53 sin entenderlo, y le explicó, partiendo de Isaías 53, todo el significado del Antiguo Testamento hasta llegar a su conversión y bautizarlo a donde encontraron agua. La necesidad de llegar a la palabra para una fundación de nuestro pensamiento. Es lo que para regresar a esa porque la letra mata pero el espíritu vivifica, el real significado de esta frase es la letra aplicada sin el Espíritu Santo, la ley para buscar justificación a través de mi cumplimiento, eso te mata, no va a llegar a nada. Nadie será justificado por la ley porque todos pecaron y son separados de la gloria de Dios, dice Romanos 3. El que busca la sabiduría y la justificación a través de la letra va a morir. Es todo lo que dice la carta a los Gálatas. Si los Gálatas le dice Pablo, usted que corrían tan bien, ¿quién los sedujo, los hipnotizó para que, empezaron por el Espíritu, llegaron de vuelta a la ley para tratar de cumplirla? Era el gran problema de la iglesia primitiva, de los judaizantes que trataban de obligar a los cristianos a circuncidarse, a respetar los Shabbat, a entrar en toda la aplicación de la ley y no confiar solamente en la justificación que nos compró por su sangre Jesús en la cruz, que fue validado por la resurrección. Eso es una tensión, un ensuciamiento del Evangelio que se trata de volver a la religiosidad, a esta escala que el hombre construye para tratar de llegar hacia Dios por su propia fuerza, cumpliendo los mandamientos, y esta escala huele a sobaco, huele a esfuerzo humano, y no es eso. El Evangelio no es eso. El Evangelio es recibir salvación, recibir santificación, recibir una vida nueva para caminar en la voluntad de Dios, que es buena, perfecta, entrar en su voluntad, corriendo en una nueva carrera para nuestras vidas. No se trata de cumplir una ley que nos justifica. Por eso dice, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Vamos a seguir o todavía tienen capacidad o ya están cansados? Cuéntame, porque tenemos algunos versículos más, pero podemos dejarlo aquí si quieren para esta noche. No sé qué le parece.
no quiero empujar demasiados datos en su cabeza para que lo último empujan los primeros. Yo prefiero que comentemos lo que hemos compartido, repasamos para que se imprimen esas verdades en nuestros corazones en lugar de agregar más. ¿Cómo lo ven ustedes? Entonces vimos solamente el versículo 15. No, fuimos hasta el 18 fuimos. Ah, sí. Hasta el 17, digamos, porque el 18 no entraba en explicación todavía. Sí, fuimos hasta el 17, sí. El 18, ¿qué dice el 18? Sí, bueno, que busca su propia gloria. Sí, bueno, es bien paralelo al 17, por eso lo puse junto. El que busca su propia gloria, su propio interés, no la gloria, no hace la voluntad de Dios, pero busca su propia gloria. Y no la gloria del que le envió. Aquí está la diferencia. Pero hay algo que es bien particular en ese versículo, porque pensando en ciertos predicadores en realidad que hemos conocido, que aparentemente tenían una predicación súper espiritual, y en el fondo solamente buscaban su propia gloria. Es difícil de discernir, porque el mensaje puede ser muy válido, pero ellos buscan su propia gloria. Entonces, o el avance de su propio ministerio, o agrandar la iglesia. Eso, o su propia gloria personal, sí. Cuántas veces lo hemos visto. Sí. Es complicado eso. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, de sí mismo, de su propia esencia, de sus propias ideas, busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria de él que le envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Me gusta eso, esta actitud de obediencia, busca la gloria de Dios, buscar como suma meta la gloria de Dios, que Dios sea glorificado por su obra, por su perfección, por quien es Él, por su amor, por su venida hacia nuestras vidas. Perdón, en realidad esa pregunta, esa acotación que yo hice, se responde con los versículos que vienen después. Sí, por supuesto. Se responde, que a mí me quedó, no sé si lo dejamos para la próxima vez o... Sí, si quiere añadir algo, lo 19... Porque en realidad lo que yo decía es que muchos hemos visto muchos predicadores de que tienen un buen discurso, aparentemente muy bíblico, y que uno poco a poco se da cuenta que buscan su propia gloria. Y en realidad yo me doy cuenta que es después o antes de la predicación, es en la vida cotidiana de esos personajes que uno se da cuenta que están buscando su propia gloria. Y aquí, increíble, porque aquí, ¿Qué versículo? En el versículo 18 decía, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, después dice, yo salto, el versículo 19, al final dice, ¿por qué procuráis matarme? Y después venimos al versículo, el comentario que hace Jesús después, en que dice, claro, porque yo sané a una persona en el día del Shabbat, para usted es un problema. Él, ¿cómo decir? Pone en relieve algo que él ha hecho, o sea, cómo él justifica lo que está diciendo, en realidad. ¿Cómo sé yo si habla de para su propia gloria o no?
y son los versículos, por eso, es que no, pero habría que ver todo el pasaje. El capítulo. Son sus hechos los que lo justifican, en realidad. Sí. Quienes lo han visto caminar, es lo que justifica lo que él está diciendo, que viene de arriba o viene de otra parte, y que no es que él quiera glorificarse él mismo. Sí, porque delante se me hacía un problema de repente en ver fotográficamente ciertos personajes que hemos conocido y que tenían una muy buena predicación, y qué es lo que hacía que empezábamos a discernir que querían su propia gloria, era su vida. Su vida práctica. Su vida práctica, sí. Exacto. Sí. Sí, pues se conoce, dice la palabra, se conoce el árbol a su fruto. Claro. Pero como aquí está escrito, Jesús lo dice, sí. Yo decía, pero ¿cómo lo va a justificar él? Y en el fondo está más adelante en el pasaje. Sí. Sí, buscar la voluntad de que la voluntad de Dios, el que nos envía. No buscar nuestra propia gloria, no hablar nosotros mismos, hablar de nuestra experiencia caminando con Jesús, estando con Jesús. ¿Otro comentario? Voy a parar la... Bueno, y el contexto. El contexto de lo que venimos, en por qué llegó tarde a la fiesta y todo eso, que lo pone en una situación de riesgo. Indudablemente, al estar en una situación de riesgo, todo el mundo se puede dar cuenta. Si este loco se pone en una situación de riesgo para decirnos lo que nos está diciendo, esto debe ser importante, y probablemente viene de arriba o viene de otro, puesto que nosotros lo podemos apresar, lo podemos matar aquí mismo, en el fondo. Sí. Sí. Una cosa que también estudiando me di cuenta a nivel de que nuestra predicación, nuestro compartir, nuestro hablar, tiene que ver con tener las palabras que se dirigen a glorificar a Dios, no a glorificar a nosotros mismos, no autorreferente, no buscar nuestra propia gloria, pero también tiene que ser conducido por el Espíritu Santo. Y en eso la palabra, la letra mata, el Espíritu vivifica. También aquí hay algo de una predicación solamente intelectual. Lo hemos visto eso también. Gente que ni siquiera tiene una fe firme. Eso podemos hablar de la iglesia protestante. En Suiza, por ejemplo, que está bastante muerta, a donde siguen una tradición protestante, pero son predicación puramente intelectual. A donde no hay presencia del Espíritu que convence, no hay potencia para tocar corazones, para que esta palabra bíblica pronunciada haya un efecto en los corazones para aplicación en la vida. Solamente tocas cerebro y no corazones. Y la más grande distancia entre la salvación y la perdición es la distancia entre el cerebro y el corazón. Solamente manejar la cosa intelectualmente no garantiza que, porque yo he entendido intelectualmente que mi corazón está con Dios, está viviendo la realidad con Dios. Y eso también aquí la letra mata, el Espíritu vivifica, se podría aplicar. Hola Rita, no vi tu cara antes. Hola. Aquí está mi cara. Gusto verte, hace tiempo que no te veíamos. Igualmente. ¿Qué nos comenta? Estaba escuchando y
Y es interesante eso de que siempre esto de la letra mata se utiliza como para decir, siempre queda como una nebulosa que dicen esto de la letra mata, porque de verdad es la única forma de conocer la historia del pueblo de Israel es leyendo la Biblia, y para leerla tienen que hacer trabajar tu cerebro. Tienen que entrar la letra aquí. Y luego, para conocer también la historia del Evangelio de Jesucristo, también necesitamos leer la Biblia. Entonces, además nosotros que no somos culturalmente no pertenecemos a la historia que estaba en torno a la vida de Jesús, por lo tanto es tan importante leer y entender, porque si no hay cosas que no vamos a poder aplicar si no sabemos cómo hacerlas. Entonces creo que esto de estudiar es importante. Ahora, también yo entiendo esto de la letra mata, como que hay varios cristianos hoy día, no me incluyo en eso, porque creo que no, que tienen como un seguimiento de la Biblia, pero muy intelectual, una cuestión muy pensada, que saben mucho, y está ese es el otro extremo, que no dejan tampoco que el Espíritu Santo esté obrando en sus vidas, no están muriendo, no están, y a veces también yo creo que a nosotros nos pasa que a veces sabemos cosas pero no las podemos poner en práctica, pero hay personas que se van al extremo con esto, y eso tampoco no es bueno, porque yo creo que también tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para poder acercarnos más a Jesús y poder morir a nosotros, poder morir a la naturaleza humana y pecaminosa con la que vamos a luchar hasta el último día de nuestra vida. Entonces, creo que no es una cosa menor esto de entender lo que significa la letra mata, porque en realidad la letra, si es la palabra de Dios, es imposible que te mate, al contrario, te da vida y vida en abundancia, como dice el Evangelio, ¿cierto? Sí, pues el tema justamente que la letra mal aplicada para buscar justificación mata. Y eso es el sentido de este versículo, que aquí dice que no podemos hacer nada de nosotros mismos, no tenemos capacidad en nosotros mismos. Y cuando trata de buscar salvación a través de la letra, a través de la aplicación, a través del hacer, del cumplir, en lugar del confiar en la revelación espiritual de Jesucristo, que te muestra la cruz, que te muestra tu pecado y la justicia, y la salvación, y que te conduce al arrepentimiento. Si no hay este movimiento espiritual, está en la muerte, está en una situación donde solamente no entra en la relación con Dios, entra en una relación de tratar de buscar la santidad humana, y no existe. Nadie va a alcanzar el cielo con la escala de la religión, la escala del hacer, del cumplir, de ir a la reunión evangélica. De hecho, yo escuché a veces desde el púlpito: ven a la reunión porque si no se van a perder. Como la reunión cristiana se viene siendo un medio de salvación. O igual del otro lado de la cancha, del extremo, del otro lado de la Iglesia Católica, el que no va a misa está en pecado mortal, el que no se confiesa. Eso son cosas que son religiones. De los dos lados de la cancha estamos mal. El centro es confiar en la obra perfecta de Dios para entrar en nueva vida, para tener el deseo de obedecer, entrar en el caminar con Él, y ahí se nos abre el camino. Ahí, en el creer, empezamos a entender más. En el obedecer, se nos abre el camino para entender su voluntad. Eso es lo que dice Romanos 12. Ofrecen su cuerpo como sacrificio vivo.
lo que es un sacrificio razonable. No se conforma al siglo presente, pero se nos ha renovado su inteligencia para conocer la voluntad de Dios, que es buena y perfecta. Y eso es un entregar de uno, no en una religiosidad de yo me doy, ahí te golpea, no es eso, es tomar la cruz, tomar el camino, el caminar con Jesús al lado del Maestro, ser enseñado por el Espíritu Santo en este deseo. Me gusta ese deseo, lo que hemos compartido. El que desea hacer su voluntad, conocerá. Allá esta voluntad de corazón, Señor, yo quiero glorificarte, yo creo que tú seas el Rey de mi vida, yo quiero avanzar contigo, y ahí él me abre el paso siguiente. Y eso es una marcha espiritual. La letra realmente aquí habla de la religiosidad, y les animo a leer la epístola de los Gálatas. Ahí Pablo está muy claro, ahí habla muy claramente de la trampa de transformar el Evangelio en un hacer para merecer. Y eso es algo que es un veneno para nosotros. Y todos somos así. ¿Cuántas veces hemos pasado un buen tiempo con el Señor en una mañana, leyendo un devocional, orando con su presencia en nuestra vida, y nos sentamos súper cerca de Dios, y bien, y Dios me ama? Y el día siguiente, no sé, el teléfono suena, tengo que salir de urgencia, no tengo tiempo para pasar con el Señor, y como que pienso que Dios no me ama ahora porque no he pasado tiempo con Él. Eso es religiosidad. Dios me ama igual. Simplemente he perdido una alimentación de mi alma estando con Jesús, y la verdad que yo voy a perder una luz, una parte de la luz en mi vida, porque no me alimenté mi alma. Eso es mi parte mía. No es que Jesús me ama menos, estoy menos salvado. No, estoy perdiendo. Tengo voltaje bajo y mi lucecita apenas alumbra porque no me conecté, no recargué el celular, no recargué. Estoy como viviendo en supervivencia espiritual. Y eso nada que ver con la salvación, nada que ver con mi salvación última. Tiene que ver con mi experiencia diaria. Cómo me alimento, cómo vivo la relación con Jesús, como los discípulos lo reconocieron, se asombraban porque ellos habían estado con Jesús. Sí, sí, a propósito de eso, yo creo que habían estado con Jesús. Me hace pensar en un detalle, algo que viví por ahí una vez, y que yo creo que hace el lazo con lo de Rita, de lo intelectual y todo eso. Cuando yo me convertí, bueno, yo vivía en Suiza y vine de vacaciones a Chile, y en la mesa mi papá me empezó a hacer preguntas y a tratar de conversar. En realidad trató de desmontarme simplemente, porque mi papá es un hombre súper culto, súper intelectual. Él había hecho no sé cuántos años del seminario, o sea que tenía un conocimiento de la Biblia al revés y al derecho. Y entonces él trataba de pillarme para mostrarme que yo no tenía razón, en realidad, en esto de la conversión y en esto de la conversión y de tener que recibir a Cristo en su corazón nomás, porque era re sencillo el mensaje que yo estaba tratando de transmitir. Y preguntas por acá y por allá y por acá y por allá, una conversación bastante intelectual, y yo respondía: Señor, por favor, inspírame, porque en realidad, ¿cómo respondo si en esa época yo era nueva en la fe? Y la Biblia, sí, ya la había leído entera pero el haberla leído entera no significaba que la conocía, en realidad. Simplemente era una manito de gato nomás. Y de repente mi papá se detiene y me dice: pero mano, ¿cómo sabes tanto tú de la Biblia? Se quedó sumamente sorprendido. Yo le dije: papá, mire, no soy yo,
Lo que pasa es que yo recibí al Espíritu Santo, al recibir a Cristo, recibí al Espíritu Santo, y es Él el que me da la comprensión de la palabra de la cual estamos compartiendo usted y yo. Y ahí entró en esa nueva dimensión. Y bueno, después se convirtió, Sí, bueno, no en ese momento, pero como que le quedó claro que había otra cosa. Costó 16 años más. 16 años Claro, más. sí. Pero es un poco, la letra mata. Él estaba muerto porque estaba en la letra. Y estaba en la letra. En la religiosidad. Religiosidad, y él respetaba mucho al Señor y trataba de alabarlo como podía, pero estaba muerto. Sí, y yo llego ahí, de repente tengo vida, y tenía mucho menos conocimiento de la letra como lo que podía tener él. Sí. Y era la presencia del Espíritu Santo, simplemente. No obstante, una vez salvado, lleno del Espíritu Santo, necesitamos estudiar. Absolutamente. Lo que no quiero sacar, porque esta cosa, la realidad, que lo viviste con la manito de gato, ya tenía un entendimiento profundo del pensar de Dios acerca de la salvación. Pero de aquí no uno puede quedar en la superficialidad, sino, oiga, para preparar un mensaje, un curso como hoy día, yo estudié 2 días. Pero orando, Señor, ¿qué quieres juntar? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué necesitamos nosotros ahora de tu palabra para nuestros próximos días? Quiero que sea, no sea intelectual, pero que haya una dirección tuya para que sea útil para nuestras vidas y que agregue profundidad en nosotros. Y hablo de nosotros todos que estamos aquí juntos, y eso es la meta de la predicación, del curso, del estudio, es que haya una acción espiritual en nuestro corazón a través de la palabra. Y eso es el más difícil. Y uno ve el pasaje, uno puede ir es como rama. Yo cuando estudio empezó a poner ideas de lo que me habla la palabra, pero después la idea tengo que cortar ramas porque hay demasiado. Y estar en lo que me parece que Dios me conduce a compartir. Y eso es la mezcla entre la espiritualidad y la palabra, y el estudio del logos completo. Y eso es lo importante. Por eso que no podemos desechar el estudio y no podemos entender este versículo, la letra mata, como siendo no estudiar. Eso me revienta. Como me dijo esta señora de la Union Church, esta teatrera, eso, le dije, pero bueno, ya no entendiste nada. Y de hecho ahora camina chueca, en su caminar no está sana, lo que publica esta señora en las redes sociales, nada que ver, muy raro. Pero lo interesante, lo que tú dices, Filipe, es que si yo no tengo el deseo de conocer más a Jesús, si no tengo el deseo de poner en práctica su palabra, de obedecer, de buscar su gloria, y de buscar su gloria, esa combinación entre la palabra y el Espíritu no funciona. No funciona, sí. Simplemente. Sí, pues, hay todo un cóctel ahí. Ahora pensando que en la parte de que sí funciona, cierto que el Espíritu Santo también, bueno, a través del Espíritu Santo se nos van revelando los misterios que existen en la Biblia para nosotros, para nuestro crecimiento. Pensando en lo que decía delante la Manola, que creo que coincido con ella en esto de que pareciera que ahora más que nunca los tiempos están como, pareciera que los días se están acortando, entonces todo va más rápido. Si no conocemos la Biblia, la palabra de Dios o los principios de Dios respecto de política, de economía o de lo que sea, cómo conducirnos, no vamos a saber cómo enfrentar los días que vienen, porque yo creo que igual los días que vienen van a ser complicados. Entonces necesitamos estar aferrados a nuestra fe con todo nuestro corazón, pero también conociendo la verdad de Dios, su palabra. Amén. Porque para eso la dejó, para que la buscamos. Exacto.
que creo que es súper importante que la estudiemos y que la conozcamos y que la pongamos por obra también, que practiquemos. Sí. ¿Qué nos cuenta? ¿Quién más tiene un testimonio acerca de eso antes de separarnos por hoy día? C'est pas nous. Creo que ambas tienen razón, la memoria como la Sí. Rita. Mm. Yo también considero lo mismo, porque lo he notado eso. Me he dado cuenta. Sí, no, lo que dice Rita no es nada opuesto es una imagen más amplia de la... Estamos dando vuelta al mismo tema, explorando la verdad de este misterio del caminar con Dios. Y Rita lleva un aspecto y Manuela otro aspecto aquí. ¿Así? Sí, está bien. No, yo pensé que estábamos en la misma. Está en la misma, pero otro énfasis. Claro, que yo decía que es como que cuando ella dijo eso, yo coincidía. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. No hay oposición. Hay simplemente seres humanos con su carácter, su experiencia, que aportan agua a la misma fuente. Y esto es la realidad de lo que quiero subrayar, es ¿cómo se llama? La variedad del pueblo de Dios y como uno ¿cómo dice? Se ayuda a uno. The recording has stopped. ¿Se ayudan? No sé, hay una palabra. ¿Se edifican? No. Hay una palabra, como el hombre y la mujer Se complementan. Se complementan, eso es la palabra. No hay oposición para nada, es un complemento de seres humanos que son otra experiencia, otro camino y que aportan el agua que ellos tienen de parte de Dios a la misma fuente. ¿Terminamos aquí? Y aquí se terminó la grabación. ¿Otra persona tiene otro comentario? Parece que estamos... Creo que no. ¿Estamos bien? Ok. Tiare, ¿quieres terminar? Sí, Tere me pidió que terminara porque estaba con visitas justamente. Ah, ok, súper. Así que me pidió que terminara orando. Ok, súper. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este momento. Damos gracias, Señor, porque podemos compartir de tu palabra y esto nos anima también a buscarte más, a leer más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que como compartíamos ahora, podamos conocerte no solamente de manera intelectual, sino de esa manera cercana, que realmente tu Espíritu Santo pueda revelarnos tu palabra, podamos entenderla, podamos vivirla. Te pedimos que tú puedas seguir obrando en nuestros corazones, que tú vayas sacando todas las cosas que nos alejan de ti, Señor, que las cosas donde aún hay oscuridad en nuestros corazones, que tu luz pueda ir alumbrando, que tu verdad, Señor, pueda ir transformando nuestros corazones, Señor, y quitando todas las cosas que son falsas dentro de nuestra mente, todas las cosas que creemos, tal vez culturalmente o como personas, que son contrarias a tu palabra, que tu verdad, Señor, venga a nuestros corazones y que podamos permanecer en tu verdad. Te damos gracias, Señor, bendice a Filip y a Manola, Señor. Gracias, Señor, por sus vidas, porque han dispuesto este tiempo también para poder compartir con nosotros. Te pedimos que tú les bendigas, que tú renueves sus fuerzas, y así a cada uno de nosotros, Señor, te pedimos que nos ayudes a buscarte más y a depender más de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.